Hola, Dios te bendiga. Sean todos bienvenidos a este espacio, Reflexiones Divinas. En este momento quiero hablar de las dos iglesias, la iglesia apóstata y la iglesia de Cristo. Quiero hablarles de una realidad que muchos conocen, pero que pocos se atreven a decir en voz alta. En el mundo espiritual no hay tres iglesias, ni cuatro, ni muchas denominaciones verdaderas. Solo existen dos iglesias, la iglesia verdadera de Cristo y la iglesia falsa, la iglesia apóstata que ha elegido el mundo. Desde el principio, el Señor advirtió que habría dos caminos, dos puertas y dos destinos. Así también hay dos iglesias, una que permanece fiel a la palabra de Dios, que sigue el camino angosto, que se santifica y espera la venida de su Señor, y otra que, aunque lleva el nombre de iglesia, ha dejado de lado las Escrituras. Se ha adaptado al mundo y solo busca placer, fama y riquezas terrenales. La iglesia de Cristo no busca agradar al mundo, ni quiere ser aceptada por el sistema religioso. Desde el primer siglo los creyentes sabían que seguir a Cristo era ir contra la corriente. La iglesia verdadera nació en medio de la persecución. No tenía templos lujosos, no tenía grandes escenarios, no tenía grandes cuentas bancarias. Los primeros cristianos se reunían en las casas, en los campos, en las catacumbas, porque el mundo los rechazaba. Pero esa persecución no destruyó a la iglesia. Al contrario, la fortaleció, porque los que seguían a Cristo lo hacían de corazón sincero, no por interés. Y por eso Dios se glorificaba entre ellos, no porque los milagros fueran el centro del mensaje, sino porque vivían en obediencia y santidad. Y Dios respaldaba su fidelidad con señales y prodigios. La verdadera iglesia, desde el principio, estuvo apartada del mundo. No buscaba agradar a los hombres, sino obedecer a Dios, y por eso el mundo la rechazaba. Jesús lo dijo claro en Juan capítulo 15, verso 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero con el paso del tiempo surgió otra iglesia, la iglesia apóstata. Una iglesia que eligió el camino ancho, el camino cómodo, el camino fácil. Cambiaron la pureza del evangelio por el entretenimiento. Cambiaron la enseñanza de la cruz por el mensaje de prosperidad y cambiaron la santidad por los placeres de este mundo. Esta iglesia apóstata se ha enriquecido, ha construido templos enormes, tiene pastores famosos, canales de televisión, millones de seguidores, pero espiritualmente está muerta. Como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy existen estas dos iglesias, y cada uno debe preguntarse, ¿en cuál estoy? ¿En la iglesia que sigue a Cristo o en la que sigue a los hombres? ¿En la iglesia que predica el arrepentimiento o en la que solo habla de bendiciones materiales? ¿En la iglesia que llama al mundo a dejar el pecado o en la que entretiene a los pecadores sin confrontarlos? Este mensaje es para que despiertes, porque el tiempo se acerca. Y cuando Cristo venga, no buscará templos grandes, ni hombres famosos. Buscará un pueblo santo,
limpio, fiel a su palabra. Vamos a hablar de la iglesia apóstata. Cuando hablamos de la iglesia apóstata, no nos referimos a un edificio ni a una denominación específica, sino a un sistema religioso que se ha apartado de la verdad, que ha cambiado el mensaje puro del evangelio por enseñanzas humanas y que hoy gobierna la mayoría de las grandes iglesias, concilios y asociaciones de pastores. Muchos de ustedes, probablemente, de los que escuchan este mensaje, se congregan en esas iglesias apóstatas. Iglesias donde el pecado no se reprende, donde el arrepentimiento no se predica, donde la cruz ha sido quitada del centro del mensaje y reemplazada por un evangelio de prosperidad, de éxito humano y de entretenimiento carnal. Estas iglesias están dirigidas por pastores influyentes, hombres que pertenecen a las grandes asociaciones de pastores. No son siervos humildes que buscan el bienestar espiritual del pueblo, sino dirigentes que manejan el sistema religioso como una maquinaria donde solo predica quien se somete a su autoridad carnal. Y estos mismos pastores se ponen de acuerdo para cerrarles la puerta no solo en sus propias iglesias, sino también en otras congregaciones a los evangelistas fieles que predican la sana doctrina. Estos líderes religiosos no toleran a los predicadores que se niegan a postrarse ante ellos, no soportan a los hombres que no se doblegan ante sus falsas enseñanzas. ¿Y qué hacen? Cierran el paso, marginan, bloquean, prohíben. Le cierran el paso a estos evangelistas que son fieles a la palabra para que no prediquen en sus plataformas. Si un evangelista reprende el pecado, denuncia el engaño, predica la cruz, entonces es tildado de radical, fanático, extremista y se le cierran las puertas. Yo he visto con mis propios ojos cómo evangelistas sencillos, pobres, según el mundo, pero ricos en la fe, han sido perseguidos por estos líderes. ¿Por qué? Porque no venden su mensaje, porque no negocian la verdad, porque prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. Estas iglesias apóstatas han acaparado todo, controlan las grandes campañas, las actividades masivas, las conferencias, y cuando organizan cultos donde invitan a varias iglesias, solo le dan la oportunidad a los pastores importantes para que pasen al frente y den su nombre. A los pastores de pequeñas iglesias apenas los mencionan. He escuchado esas frases huecas: Dios bendiga al pastor fulano de tal, y ya. No le permiten presentarse, ni orar, ni predicar, ni compartir siquiera un saludo. Pero cuando es un pastor influyente cuya iglesia está en el centro de la ciudad y tiene cientos de miembros, no solo le dan la oportunidad, sino que se ponen a su servicio, le entregan el púlpito, lo presentan como siervo de Dios, aunque muchos de ellos hace tiempo que dejaron la sana doctrina. Estas iglesias han marginado a las pequeñas congregaciones, les han cerrado el paso a los evangelistas de sana doctrina, les han puesto obstáculos, condiciones, requisitos humanos para que no puedan avanzar. Y pregunto yo, ¿cuándo han visto ustedes a un predicador de sana doctrina que reprende el pecado predicar en estadios llenos, en canales de televisión famosos, en eventos masivos controlados por el sistema religioso? Nunca, y no lo van a ver. Porque el sistema apóstata no tolera la verdad, solo acepta a los que adulan, a los que entretienen,
a los que venden un evangelio liviano y mundano. ¿Y por qué sucede esto? Porque el corazón de estos líderes apóstatas está lleno de soberbia, de codicia y de vanagloria. Han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Han cambiado el llamado a padecer por Cristo por el deseo de ser aplaudidos por las multitudes. Olvidaron lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estos líderes no son siervos de Cristo, son siervos de sus propios intereses. Manejan las iglesias como empresas, donde ellos son los presidentes, los directores generales y el pueblo solo es el recurso humano que sostiene su imperio religioso. Y mientras ellos se enriquecen, las iglesias pequeñas luchan para sobrevivir. Mientras estos magnates se enriquecen cada día, estas pequeñas iglesias luchan apenas por sobrevivir. Hermanos fieles, pastores humildes, evangelistas llenos de la palabra son ignorados, marginados, silenciados. Y lo más triste es que muchos creyentes sinceros siguen en esas iglesias sin darse cuenta de que están bajo el control de hombres y no del Espíritu Santo. La iglesia apóstata no solo cierra puertas, sino que persigue a los verdaderos creyentes. Les acusa de rebeldes, de divisionistas, de extremistas, pero no son rebeldes, son fieles a la palabra. No son divisionistas, son defensores de la verdad. No son extremistas, son hombres y mujeres que no negocian su fe. Así como en los días de Jesús, cuando los líderes religiosos eran los que tenían el control del concilio, hoy también los presidentes de concilios y las grandes asociaciones son los que persiguen a la iglesia fiel. ¿Quiénes eran los líderes del tiempo de Jesús? ¿Eran fieles? No, eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los principales sacerdotes. Ellos fueron los que rechazaron a Cristo, los que tramaron su muerte, los que llevaron a Jesús ante Pilato para que fuera crucificado. Jesús no fue rechazado por el pueblo pecador, fue rechazado por la élite religiosa. Y así sucede hoy. Los que más se oponen a la sana doctrina no son los inconversos, son los líderes religiosos que han convertido la fe en un negocio. Esas iglesias apóstatas siguen teniendo el control. Son los que tienen acceso a los grandes medios, a las plataformas internacionales, a los eventos masivos. Son los que se sientan en los lugares de honra, los que reciben aplausos, los que tienen seguidores por millones, pero espiritualmente están vacíos. Y mientras tanto, las iglesias pequeñas, humildes, fieles a la palabra, siguen siendo perseguidas, marginadas y silenciadas. Pero esas son las iglesias que Cristo reconoce. Esos son los hermanos que el Señor ve con agrado. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Alabado sea el Señor. Ahora pasemos a hablar de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un edificio, ni una denominación, ni una estructura humana. Es el cuerpo de los redimidos, lavados por la sangre del Cordero, santificados por la palabra y apartados del mundo para vivir en obediencia al Señor.
Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde su nacimiento, la iglesia verdadera ha sido perseguida. No ha sido una iglesia de multitudes, ni ha estado del lado del poder político o religioso. Ha sido una iglesia pequeña, despreciada, compuesta por hombres y mujeres que han renunciado a sus vidas para seguir a Cristo. Los apóstoles fueron el fundamento humano de esta iglesia. Ellos no buscaron fama, ni riquezas, ni títulos. No levantaron imperios religiosos. No fundaron denominaciones con sus nombres. Predicaban a Cristo crucificado. Enseñaban la sana doctrina y sufrían por causa del Evangelio. ¿Y quiénes los perseguían? ¿Quiénes los encarcelaban? Muchos piensan que fueron los emperadores romanos los primeros en perseguirlos, pero no fue así. La primera persecución contra los apóstoles vino del sistema religioso. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo, el Sanedrín, todos ellos se levantaron contra los discípulos de Cristo. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 4. Esteban fue apedreado hasta la muerte por decir la verdad, Hechos capítulo 7. El mismo Saulo de Tarso, antes de convertirse, perseguía a la iglesia con el aval de los líderes religiosos. El sistema religioso fue el que instigó a los gobernadores romanos para que ejecutaran los castigos. Fue el concilio de Jerusalén quien llevó a Cristo ante Pilato. Pilato no quería condenarlo. Llegó a decir, no veo nada malo en este hombre como para merecer la muerte. En Juan capítulo 18, verso 38, dijo, yo no hallo nada malo en él, ningún delito. Pero los líderes religiosos insistieron, clamaron, exigieron su crucifixión. Mateo capítulo 27, verso 23. Y el gobernador dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Estos hombres eran para ese entonces y siguen siendo los hijos del diablo que persiguen a la iglesia, no los pobres pecadores que venían a escuchar a Jesús, sino los hombres que tenían el control del sistema. Esa es la historia de la iglesia verdadera, siempre perseguida por el sistema religioso establecido. Y así como Cristo fue rechazado por los líderes religiosos, también lo fueron otros profetas más en el pasado, como por ejemplo Elías. El profeta fue perseguido por Acab y por Jezabel, porque no se doblegó a los ídolos. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10, Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Los verdaderos profetas siempre han sido perseguidos por los falsos, y eso no ha cambiado. La iglesia de Cristo ha heredado ese mismo destino. No es una iglesia popular, no es una iglesia rica, no es una iglesia que recibe aplausos del mundo. Es una iglesia que camina por el camino angosto, que reprende el pecado, que llama al arrepentimiento y que vive para agradar a Dios y no a los hombres. Todos los verdaderos siervos de Dios han padecido. Todos han padecido persecución. El mismo Pablo, cuando fue llamado, recibió esta palabra de parte del Señor. En Hechos capítulo 9, verso 16, el Señor le dijo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Y Pablo padeció. Fue encarcelado, azotado, perseguido y finalmente decapitado en Roma. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Andrés, su hermano, también fue crucificado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Felipe fue apedreado y luego crucificado. Bartolomé fue desollado vivo. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Hechos capítulo 12, verso 2. Judas Tadeo fue muerto con flechas. Mateo fue asesinado en Etiopía. Simón el cananista fue arrestado y luego fue aserrado. Y Juan, el único que no murió como mártir, fue exiliado a la isla de Patmos. Después de haber sido sumergido en aceite hirviendo, según cuenta la historia de los primeros siglos. ¿Por qué murieron así? Porque predicaban a Cristo, no a los hombres. Porque anunciaban el arrepentimiento, no la prosperidad. Porque no se vendieron al sistema. Esa ha sido la historia de la iglesia. La verdadera iglesia siempre ha sido perseguida. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia perseguida pero firme, herida pero viva, pobre pero poderosa en Dios. Hoy en día esa misma iglesia sigue existiendo. Está en los campos, en barrios humildes, en lugares donde no hay cámaras, ni luces, ni transmisiones en vivo. Es una iglesia donde la gente ora, donde se ayuna, donde se estudia la palabra con reverencia, donde Cristo es el centro, donde el Espíritu Santo tiene libertad para obrar. Y mientras el sistema religioso sigue exhibiendo su poder, su riqueza, sus grandes templos, sus títulos y sus asociaciones humanas, la iglesia de Cristo sigue caminando en silencio, pero con poder. Como dice Hebreos capítulo 11, verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Hermano, mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me permitió tener una visión. Vi un pequeño corderito manso y humilde y veía a alguien dándole latigazos. El corderito no se defendía, solo se mantenía firme, soportando el dolor. Y se me dio a entender claramente que ese corderito representa a la iglesia verdadera, mansa, sin violencia, pero firme en la verdad. Y los latigazos representan la persecución, las injusticias, las calumnias, los rechazos que vienen de parte del sistema religioso. Así fue Cristo. Como dice Isaías capítulo 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esa es la iglesia que Cristo reconoce, no la que se gloría de tener multitudes, sino la que permanece fiel a pesar del rechazo, no la que vive como reina en la tierra, sino la que está crucificada con Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Amados, no te dejes engañar por lo que ves. La iglesia de Cristo no siempre será grande en número, pero será fiel. No será la más rica en dinero, pero será rica en fe. No será la más influyente ante los hombres, pero tendrá autoridad espiritual delante de Dios. Y llegará el día, hermano, en que el Señor hará separación. El trigo será recogido y la cizaña será quemada. Los que se burlaron de la iglesia fiel, los que la persiguieron, los que cerraron las puertas, los que impidieron el avance del evangelio verdadero, tendrán que rendir cuentas ante el trono del Cordero. Mientras tanto, tú y yo debemos mantenernos firmes. Si eres parte de la iglesia de Cristo, sigue caminando. Aunque te persigan,
aunque te rechacen, aunque te cierren las puertas, porque la corona no es para el más popular, ni para el más famoso, sino para el fiel. Como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, en conclusión, después de todo lo que hemos dicho, queda claro que en este mundo existen solo dos iglesias. La iglesia apóstata, que busca agradar a los hombres, y la iglesia de Cristo, que vive para agradar a Dios. La iglesia de Cristo ha sido y seguirá siendo perseguida, porque el mundo no tolera la luz, porque el sistema religioso no soporta ser confrontado con la verdad. Así como los líderes religiosos de los días de Jesús instigaron su muerte, así también hoy los dirigentes religiosos levantan campañas contra los que predican la sana doctrina. Cristo no fue crucificado por los ladrones, ni por los pecadores de la calle, sino por los que decían conocer a Dios. Y esa historia se repite una y otra vez. El verdadero siervo de Dios no será aplaudido por los sistemas humanos, sino perseguido, rechazado y marginado, pero su galardón está en el reino de los cielos. Tú que escuchas este mensaje, examina tu vida. ¿Estás en una iglesia donde se te enseña la palabra de Dios y a vivir apartado del mundo? ¿A renunciar al pecado y a esperar la venida del Señor? ¿O estás en una iglesia donde solo te hablan de riqueza, de milagros y de prosperidad terrenal? No te dejes engañar. La iglesia verdadera no está llena de fama, sino de fidelidad. No busca multitudes, busca obediencia. No busca riquezas terrenales, busca tesoros en el cielo. Permanece fiel, aunque te cierren las puertas, aunque te marginen, aunque no tengas un púlpito grande. Permanece fiel a Cristo, porque como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que así también podamos decir tú y yo cuando estemos delante del Señor. Dios te bendiga. Pesado en balanza y